Introducción. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 14, versículo 26. El anciano Simeón llamó a Jesús el consuelo de Israel, y realmente lo fue. Antes de su aparición real, su nombre era Estrella del Día, que significa la alegría de la oscuridad. Frase profética para el alba. En aquel entonces ellos le miraron a él con la misma esperanza que mira el guardián mientras espera fielmente que salga el sol por la mañana. Cuando Jesús estuvo en la tierra fue el consuelo de todos aquellos que tuvieron el privilegio de ser sus compañeros. Imagínate cuán a menudo corrían a él los discípulos para contarle de sus angustias y de cada una de sus necesidades, y puedes imaginar cómo él, con un tono de voz dulce e inigualable, les contestaba y les diría que no tuvieran temor. Ellos, como niño, le consideraban su padre. Todo anhelo, todo gemido, toda angustia de ellos y toda agonía se cargaba sobre él. Y él, como médico sabio, les sanaba sus heridas con bálsamo y les vendaba. Siempre tenía la solución para cada caso y cada situación, y a menudo les preparaba fuertes remedios para todos sus problemas. Solo imagínalo por un instante. Debió haber sido dulce vivir con Cristo. Las angustias debieron considerarse alegrías, pues éstas les daban a ellos la oportunidad de acercarse a ese poderoso amigo para que Él les curase. Si tan solo hubiéramos podido reposar sobre su pecho y nacer en esa preciosa época, podríamos escuchar su amable voz y observar su tierna mirada cuando decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Ahora entendamos esto. Cuando Él estaba a punto de morir, se debían cumplir grandes profecías y propósitos. Jesús debía marcharse, Él debía sufrir a fin de redimirnos del pecado, entregándose a sí mismo en la cruz del Calvario, para que así se cumpliera todo lo que estaba escrito acerca de Él, dando cumplimiento a la ley y estableciendo de esta manera la gracia. Así que de esta forma murió por todos nosotros. No obstante, la tumba y la muerte no tuvieron la capacidad de retenerle, y fue entonces que al tercer día resucitó, obteniendo la victoria y exhibiendo a los principados y a las potestades públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero antes de ir a la cruz, en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículos 5 al 15, dice las palabras claves que tienen que sacudir violentamente la vida de cada creyente en Él. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto a pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan por decirles que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les anunciará lo que está por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Si nos detenemos a reflexionar sobre lo que dice este pasaje de la Escritura, encontraremos que los discípulos estaban entristecidos, pues Jesús, después de ser su consuelo durante tanto tiempo, después de ser su confidente y el amigo más poderoso que pudieran haber tenido, ahora les decía: me tengo que ir. Pero no solo les dijo que se iba, sino que les dijo con bastante claridad: les conviene que yo me vaya. Pero ellos no lo entendían, y es por esta razón que estaban tan tristes. Un ejemplo claro de esto es la vida de aquel hombre que estaba sumido en serias dificultades financieras y hundido en la bancarrota. Todos sus acreedores le acosaban y la angustia era cada vez más fuerte. Pero sin él saberlo, estaría por llegar a sus manos una gran fortuna que su abuelo le había heredado. Cuando se enteró de aquella gran fortuna, sus problemas y tristezas terminaron, y por el contrario, todo se convirtió para él en una completa seguridad, cual nunca antes había tenido. Es exactamente esto lo que aconteció con cada uno de los discípulos de Jesús, pero en un aspecto diferente. Ellos estaban angustiados al saber que su gran amigo les dejaría, pero lo que no podían entender es que aquel amigo que les iba a ser enviado sería quien enriquecería sus vidas, llevándoles a la herencia más grande que hombre alguno sobre la faz de la tierra pudiese recibir: la promesa del Padre. Si por un instante ellos hubiesen sabido lo que estaría por acontecerles y hubiesen podido ver lo que ellos serían
y quienes se encargarían de trazar el rumbo definitivo de la historia de la humanidad con el legado que Jesucristo mismo les daría al recibir al Espíritu Santo como su nuevo amigo poderoso, y que ellos serían quienes trazarían el rumbo para las futuras generaciones, nunca se habrían sentido tristes como se sintió aquel hombre en bancarrota. El propósito esencial de este libro es que tú aprendas a reconocer en tu vida a ese poderoso amigo que el Padre prometió a cada uno de los que creyeran en su Hijo Jesucristo. Aquel que Jesús prometió a sus discípulos en Juan capítulo 16 versículo 7, aquel del cual Jesús dijo que nos acompañaría siempre, Juan capítulo 14 versículo 16. No dijo algunas veces sí y otras no, por el contrario dijo siempre. Así que sin más preámbulo te acompañaré por toda una aventura mientras nos sumergimos a través de cada capítulo de este audiolibro en este río poderoso, y espero tú también te dejes llevar por su corriente. Adelante. Capítulo 1. El Espíritu Santo anda buscando amigos. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Job capítulo 22 versículo 21. Esta escritura en el libro de Job deja ver muy claramente el secreto de la prosperidad y de la bendición para cualquier creyente en Jesucristo. También se deja ver allí el mismo secreto de la verdadera paz que el mundo anda buscando hoy día, aquella paz que nunca será hallada lejos de una verdadera amistad con el Hijo de Dios a través de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Lastimosamente hoy en día la mayoría de la gente se acerca a Dios buscando la solución de sus problemas, la ayuda financiera en un momento de escasez, entre otras circunstancias que hacen ver a Dios como un bombero que apaga todo tipo de incendios. Pero si profundizamos en este texto bíblico, entendiendo lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, habremos llegado a la fuente misma de toda bendición. En otras palabras, Dios está diciendo que lo busques primero a Él, a su persona como tal, no por lo que Él te pueda dar, sino por quien realmente Él es. Cuando nos volvemos en una amistad genuina con Dios a través de la persona del Espíritu Santo, las cosas son transformadas en poco tiempo. En mis palabras creo que el texto dice: si te vuelves hacia mi amistad y me brindas la tuya incondicionalmente, entonces yo estaré contigo y seré tu compañero permanentemente, y por consecuencia mi presencia estará contigo, y por causa de mi presencia volverá a ti la prosperidad, y entonces te vendrá la abundancia de bien, y nunca te faltará mi paz, aquella que solo yo te puedo dar. El siguiente es un ejemplo de esto: el arca de Dios como símbolo de su presencia. La Biblia cuenta lo que aconteció a un hombre llamado Obed-Edom. Este hombre era un levita oriundo de una ciudad llamada Gat. Cuando el rey David intentó trasladar el arca de Dios a Jerusalén, ocurrió un incidente que le costó la vida a Usa, un levita. Así que David sintió temor de continuar con su objetivo y fue allí donde dio orden de llevar el arca a casa de Obed-Edom, lugar en el cual fue recibida con gran reverencia y regocijo, donde permaneció por 3 meses. Segunda de Samuel capítulo 6 versículos 1 al 11. Posteriormente dice que fue dado aviso al rey David de que la casa de Obed-Edom y todo cuanto él tenía había sido bendecido por causa del arca de Dios. Fue así que David preparó un lugar para el arca y ordenó que fuese traída a Jerusalén. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 12 al 17. Cuando el arca llegó a casa de Obed-Edom, puedo pensar que éste no alcanzaría a imaginar lo que sucedería por haber abierto un lugar en su casa para recibir la presencia misma de Dios. Tal vez al pasar los días, comenzaría a notar los grandes cambios que estarían aconteciendo, quizás sin entender aún que todo era por causa de la presencia misma de Dios en medio de su casa. Es exactamente lo que sucede en nuestras vidas cuando nos volvemos en amistad con Él, dándole un reconocimiento en nuestros corazones y haciéndonos conscientes de que su presencia permanece en nosotros. Es aquí cuando, como Obed-Edom, le recibimos desinteresadamente, sin esperar ninguna recompensa, con un corazón lleno de reverencia, de expectativa y de hambre por Él, que Dios decide añadir toda gracia sobre nuestras vidas, haciendo que nuestra vida misma y todo aquello que nos rodee se torne diferente y lleno de su bendición. Tanto así que todos notarán que lo que hace que iniciaste tu amistad con Él, las cosas cambiaron a tu favor. Él embellece todas las cosas. Él es quien todo lo hermosea y hace que la tristeza se convierta en gozo y el lamento en baile. ¿Por qué hablo del arca de Dios en este capítulo? Cuando estudiamos la Biblia y vemos cómo Dios habitó entre los hombres a través de las diferentes generaciones,
encontramos que en los tiempos de la antigüedad Dios ordenó a Moisés levantar un tabernáculo en el cual descendería, y este sería el lugar de culto para el pueblo. Fue así que instruyó a Moisés para construir un arca que tipificaría su presencia misma en medio de su pueblo, la cual debía ser ubicada en el lugar santísimo del tabernáculo. Posteriormente, el arca sería llevada por el pueblo a los diferentes lugares donde el pueblo mismo se habría de establecer, dando a entender así que Dios estaba con ellos en cada lugar. Fue así que con el pasar de las generaciones, Dios estuvo en medio de ellos. Posteriormente, Salomón edificaría lugar para el arca al construir el templo de Salomón, y este sería el lugar de culto para el pueblo de Israel y donde habitaría la presencia de Dios. Pero con la primera venida de Jesucristo al mundo, Dios cambiaría la manera en que los hombres habían de rendirle culto. Y al abolir la ley y establecer la gracia, el nuevo tabernáculo y el nuevo templo seríamos tú y yo, manifestando así su gloria en medio de nuestras vidas. Es así que hoy día Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino más bien en la vida y el corazón de cada creyente en Jesucristo, que le ha dado la bienvenida a la preciosa persona y a la amistad del Espíritu Santo, haciendo de este su amigo poderoso, al recibirle desinteresadamente con el fin único de adorarle, exaltarle y amarle a él más que a la vida misma, de la misma forma que Obed-Edom, al permitir que su casa se hiciese en templo del Dios vivo, al recibir el arca como símbolo de su presencia. Entendiendo al Espíritu Santo. Quisiera hablar un poco sobre lo que la Escritura dice acerca del Espíritu Santo. Tener entendimiento no significa llenarnos la cabeza de conocimientos, sino más bien dejar que la verdad estimule nuestra fe y avive nuestros corazones. La Escritura habla del templo de Salomón, al igual que del arca del pacto, como un símbolo de los creyentes. En ese templo no vivía nadie, esa era la casa o la morada de Dios. Hoy en día, Dios habita en los corazones de sus hijos. Nosotros somos el nuevo templo y Él mora en nosotros. Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu Santo no es para la gente del mundo, para aquellos que no tienen el temor de Dios, sino para todos aquellos que están en Cristo. La paloma es un símbolo del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y permaneció con él. Al mirar la vida de Noé, podemos recordar cómo él envió una paloma 2 veces y las 2 veces ella regresó al no hallar un lugar donde descansar. Nosotros somos la morada donde el Espíritu Santo puede descansar, ya que como Cristo dijo, el mundo no lo puede recibir. De cierto modo, el Espíritu Santo tampoco tiene lugar donde morar en este mundo, con la excepción de nosotros los creyentes. Sin la hospitalidad de los hijos de Dios, el Espíritu Santo no tendría donde morar en este mundo. La tercera vez que Noé envió la paloma, ella no regresó. Existen algunos cristianos que viven sus vidas con el temor de que el Espíritu Santo se vaya de ellos y los abandone, así como sucedió con la paloma de Noé. Sin embargo, eso no es típico de Dios, pues las Escrituras dicen que Él es Dios de fidelidad. La primera vez que Noé envió la paloma, Él extendió su mano y la paloma entró en el arca. Yo pienso que aquellas personas que no están seguras de si el Espíritu Santo vive en ellos, deberían tomar el ejemplo de Noé, solo levantar sus manos en señal de adoración e invitarle a entrar, pues el Espíritu Santo está esperando por ellos para poder entrar en sus vidas. Lucas capítulo 11 versículo 13 dice: ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Un lugar para el arca. En el tiempo actual, al igual que en los tiempos antiguos, Dios está buscando un lugar donde pueda ser morada para el arca. En nuestro tiempo, el arca representa a la persona del Espíritu Santo y el templo o la casa donde Él habita, seremos aquellos que le demos la bienvenida, haciendo de Él el mejor amigo que hombre alguno sobre la faz de la tierra pudiese tener. El Espíritu Santo anda buscando amigos. Mi pregunta es, ¿quisieras tú ser su amigo? Capítulo 2. Espíritu Santo, un amigo poderoso. Si tu corazón está realmente apasionado, entonces tendrás un amigo poderoso. La primera vez que escuché hablar acerca de Cristo, teniendo una conciencia clara de lo que me decían, fue aproximadamente en el año de 1994. No obstante, había escuchado mucho acerca de Él en las clases de religión de la escuela y también en la secundaria, como también en la iglesia católica romana de mi barrio cuando alguna vez asistía a la misa dominical. Realmente no nací en una familia muy religiosa, pero puedo decir que escuché en muchas oportunidades hablar acerca del Cristo de la Biblia. También escuché mucho acerca de Dios el Padre, quien había enviado a su Hijo a la tierra con algún propósito, aquel que para aquel tiempo de mi niñez y de mi adolescencia no podía entender ni era completamente claro para mí. Mucho se habló acerca del Padre y del Hijo, pero nunca nadie me había hablado acerca de la persona del Espíritu Santo,
pues realmente no era muy mencionado. Recuerdo que en la casa, la primera persona en conocer a Cristo personalmente, no como una tradición religiosa, sino como alguien real del cual ella podía decir que estaba vivo, fue mi hermana. Cuando ella le recibió en su vida, fue notorio el cambio, pues se le notaba una persona que parecía haber nacido de nuevo. Todo en su vida había sido transformado, aún después de haber afrontado grandes retos y dificultades en la vida, después de la muerte de mis padres cuando ella tenía tan solo 17 años de edad. Parecía que el pasado dificultoso de su vida había quedado atrás después de conocer a este Cristo del cual ella hablaba tanto desde que le conoció. En pocas palabras, se le veía como una persona locamente enamorada. Así que en su primer amor y en la emoción maravillosa que este encuentro había causado en su vida, constantemente nos compartía sus nuevas experiencias a mi hermano y a mí, y nos invitaba regularmente a una iglesia cristiana a la cual había comenzado a asistir. Por algún tiempo estuvo tratando de convencernos de esta realidad que acontecía en su vida, pero yo no permitía que sus palabras permearan mi ser, aunque internamente sabía que ella tenía la razón y que mi forma de vivir era un caos espiritual, mas mis pecados me mantenían alejado de dicha realidad. Solo hasta el año de 1998 fue cuando permití que esta realidad de la cual me habían hablado se internara dentro de mi ser. Asistí a un retiro espiritual organizado por la iglesia donde asistía regularmente mi hermana, y fue allí donde yo también tuve mi primer encuentro real y personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Puedo expresar que a partir de aquel 3 de octubre de 1998, mi vida se partió en dos. Podía contar desde ese momento un antes de Cristo y un después de Cristo. El Señor Jesús ha sido el único hombre que haya pisado esta tierra del cual se pueda decir que partió la historia de la humanidad en dos. Y lo mejor de todo es que aún la historia de la humanidad de muchos que le reciben a Él cada día, en todo rincón y lugar de la tierra, sigue siendo partida en dos. Un antes de Él y un después de Él. Esto deja ver claramente que Él aún vive. Mi vida fue literalmente mudada después de aquella gloriosa experiencia, y a partir de ese día tomé la decisión consciente de vivir para ese Cristo del cual había escuchado. En aquel momento creo que pude expresar lo mismo que Job expresó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Encontrarme con Cristo y conocer a Dios fue una preciosa experiencia que me transformó. Después de esto realicé un instituto bíblico con el deseo de prepararme para servir a Dios, pero aún en el instituto bíblico y ya conociendo esta realidad de lo que significa tener a Cristo en mi vida, nunca nadie me habló con claridad acerca de la persona del Espíritu Santo. En aquel instituto estudiamos una materia llamada neumatología, que se dedicaba a lo relacionado con las cosas del Espíritu, pero visto desde un punto teológico. Así que nadie me expresó nunca que yo podía tener una amistad con él. Fue solo hasta el año 2001, aproximadamente en el mes de mayo, que leí un pequeño libro titulado Ezequiel, un profeta lleno del Espíritu Santo, que captó profundamente mi atención, pues basándose en el capítulo 37 de Ezequiel, dejaba ver cómo el profeta y el Espíritu hablaban entre sí. Efectivamente, tenían una comunión. Esto realmente me impactó, pues yo pensé: así que se le puede hablar y él contestará y te dirá lo que debes hacer. Aleluya, yo quiero esto para mí. Pocos días después llegó a mis manos aquel precioso libro titulado Buenos días, Espíritu Santo, escrito por el pastor Benny Hinn, el cual aclaró muchas de mis inquietudes y me llevó a apasionarme por su preciosa presencia. Busqué todo lo que pudiese ayudarme a acrecentar esta amistad leyendo libros ungidos, escuchando predicaciones grabadas de hombres de Dios que tuviesen una relación con el Espíritu Santo y leyendo la Biblia, ahora de una nueva forma, como si esas historias allí escritas yo mismo las estuviese viviendo, pues el Espíritu Santo las hacía reales para mí. Desde ese momento mi vida cristiana se partió en dos, antes de conocer al Espíritu Santo y después de conocerle a Él. Esta amistad trajo a mi vida y a mi familia poderosas bendiciones. Ya no caminaba solo. Él era ese amigo poderoso que toda mi vida había deseado tener. Con Él vinieron la abundancia, la prosperidad y la bendición en cada área de nuestras vidas. Él todo lo hermosea y convierte un árido desierto en un hermoso jardín de manantiales y flores. Él es quien hace del sequedal manaderos de aguas. Pregúntale a la Biblia acerca de Él. En este nuevo amanecer en mi vida, deseaba todo lo que pudiera hablarme más sobre Él. Así que le dije al Señor: Jesús, muéstrame la obra del Espíritu Santo en la Biblia. Y comenzó una gran aventura al verlo en acción en las Escrituras. Cuando leemos las Escrituras, encontraremos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia lo contiene y habla acerca de Él. Quisiera que le preguntemos tú y yo en este día a algunos hombres en las Escrituras bíblicas para conocer qué tienen ellos por decirnos acerca de este amigo poderoso. Adán, ¿qué puedes decir acerca del Espíritu Santo? Cuando Adán fue creado, Dios sopló sobre él el aliento de vida, y es a través de su Espíritu que recibimos este hálito de vida.
Creo que Adán contestaría: Él es quien me ha dado la vida, mi primer contacto fue con Él. Abraham fue llamado el padre de la fe, y en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el Espíritu Santo es llamado espíritu de fe. Dios dijo de Abraham: mi amigo. Y creo que para poder ser el padre de la fe y ser amigo de Dios, este hombre tuvo que haber conocido al espíritu de fe. Jacob, cuenta la Biblia, que tuvo un encuentro con Dios en Peniel de tal forma que pudo expresar: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Génesis capítulo 32, versículo 30. José recibió sueños y la revelación de los mismos por el Espíritu Santo, al punto que el faraón de su época dijo: ¿acaso podremos hallar a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Génesis capítulo 41, versículo 38. Moisés experimentó el fuego que ardía en la zarza, mas la zarza no se consumía. Moisés hablaba con Dios cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Ese mismo fuego que experimentó Moisés en la zarza es el fuego del Espíritu Santo que arde en nuestros corazones. El pueblo de Israel caminó con él a través del desierto. Él fue quien abrió las aguas a su paso para hacerse nombre glorioso. Él fue nube que los cubría del calor en el día y columna de fuego que los protegía del intenso frío desértico en las noches. Pero dice en la Escritura, en el libro del profeta Isaías, capítulo 63, versículos 9 al 14, que ellos hicieron enojar su Santo Espíritu y que por eso él mismo se les volvió enemigo, mas acordándose de los días pasados tuvo de ellos misericordia. Cuando Él es tu amigo, Él te protege, te cuida y guarda tus pasos, pero cuando es tu enemigo, tendrás serios problemas. Elías declaró las siguientes palabras: Él es la presencia en la que vivo, en Él me muevo y en Él soy. Esto deja ver claramente que el Espíritu de Dios lo era todo para Elías. Sansón recibió la fuerza suficiente para vencer a los filisteos por medio del Espíritu Santo, pero se dedicó a jugar con la unción que de él había recibido y murió con sus adversarios. Job expresó en el capítulo 33, versículo 4 de su libro: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me ha dado vida. Saúl experimentó la presencia del Espíritu Santo al punto de haber sido ungido por el mismo Espíritu para guiar al pueblo de Israel. También profetizó con los hijos de los profetas. No obstante, tuvo en poco la importancia que jugaba en su vida el papel del Espíritu Santo, por lo cual el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno que le atormentaba. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 14. Con esto entendamos que Dios honra a los que le temen, pero los que le desprecian serán tenidos en poco. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 30. Nunca menosprecies al Espíritu Santo. David recibió aquella preciosa inspiración para escribir los salmos por el Espíritu Santo. Él no estudió en la escuela de música, mas vivió en el poder del Espíritu Santo, y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando venció al gigante Goliat, no fue su coraje ni su valentía, tampoco la onda ni las 5 piedras del arroyo lo que hizo que venciera, sino aquel Espíritu que estaba sobre él. Salomón recibió sabiduría por el Espíritu Santo. Por si no lo sabías, al leer el capítulo 8 de Proverbios, encontrarás que él es el Espíritu de sabiduría. En el libro del profeta Isaías es llamado así. Salomón también conoció al Espíritu Santo. Jeremías estuvo en muchas pruebas y dificultades por predicar la palabra que Dios ponía en su boca, al punto que deseó no volver a hablar más en nombre de Dios. No obstante, declaró: había dentro de mí como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Este hombre experimentó la presencia del Espíritu Santo, literalmente como un fuego metido dentro de su ser. Pregúntale a Jesús sobre él. Jesús hizo demasiado énfasis en la importancia del papel que desempeña en nosotros el Espíritu Santo, al punto de expresar en el capítulo 16 del libro de Juan que era conveniente irse, pues de lo contrario el Consolador, el Espíritu de verdad, a quien el Padre enviaría en su nombre, no vendría a nosotros. Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Juan capítulo 16, versículo 13. El Espíritu Santo no habla sino aquellas cosas que se escuchan en la junta directiva de los cielos, donde el Padre y el Hijo toman las decisiones más importantes para cada nación, pueblo, hombre, mujer o niño. Él está atento y nos advierte a los hombres, a aquellos que son sus amigos, acerca de todo lo que está por venir y acontecer. Esto fue lo que Jesús declaró sobre él. Nunca permitirá que seamos engañados, pues Jesús prometió que Él nos guiará a toda la verdad. También dice en Juan capítulo 16, versículo 14: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Este, creo yo, es uno de los papeles más importantes que desempeña el Espíritu Santo
a través de cada generación, pues es Él quien toma de Jesús, de su obra en la cruz, la sanidad de tu cuerpo, la liberación de tu alma, la prosperidad económica, la salvación eterna y toda buena dádiva y bendición que Jesucristo obtuvo al derrotar al adversario de nuestras almas con su muerte y resurrección. Y esta es aplicada sobre cada creyente como un manto o una cobertura, haciendo un vallado contra toda artimaña y estratagema de las tinieblas sobre su pueblo, aboliendo así toda maldición y toda acta de decretos que nos era contraria, y clavándola en la cruz para darnos la victoria permanente sobre nuestro enemigo, y entregando a través de esto toda honra, todo honor, toda alabanza al único que la merece, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por esto Jesús declaró: Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Pues el Espíritu Santo no toma nada como suyo propio, sino que lo toma de aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario. Por eso cuando la obra ha sido hecha, Él toma la gloria y se la entrega a Jesús, coronándole en trono de majestad. Él ha venido para llevarle la gloria al unigénito de Dios. Por eso no te preocupes por a quién le das la gloria en cada situación de tu vida, si tal vez al Padre, o tal vez al Hijo, o quizás al Espíritu Santo, pues el mismo Espíritu Santo tomará la alabanza de tus labios y de tu corazón, entregándola a aquel que debe recibirla, a Jesús. Adicionalmente, Jesús expresó en el mismo capítulo de Juan 16, versículo 8, que el Espíritu Santo sería el encargado de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es que realmente es así, ya que ningún ser humano, por más capacidad de convicción que pudiese tener, podría darnos a nosotros el pleno convencimiento de nuestra condición de vida y de nuestro pecado. Tal vez un psicólogo o un consejero podrán traer a nuestras vidas algún tipo de persuasión, pero una profunda convicción de pecado solo nos será dada por el Espíritu Santo hablando a nuestras conciencias. Él, como un amigo poderoso, te muestra tu realidad, pero juntamente con esa realidad te enseña la salida y la solución del problema, ayudándonos a arrepentirnos de nuestros pecados y clavándolos en la cruz. Es así como nos hace libres de ellos, dando una nueva vida, un nuevo horizonte y, lo más importante, una nueva oportunidad. Y es que nadie contempla el pecado como su ruina personal hasta que el Espíritu Santo se lo muestra, pues cuando viene la convicción que solo el mismo Espíritu Santo puede generar, el pecado se convierte como en un delincuente ejecutado. Los clavos que lo sujetan a la cruz lo sostendrán hasta que no pueda respirar más. El Espíritu Santo causa una herida mortal al pecado. La vieja naturaleza lucha con agonía, pero está condenada y debe morir. Tú también puedes ser su amigo. Si tú me preguntaras a mí, ¿quién es el Espíritu Santo para ti? Creo que faltarían las páginas para expresar lo que esto significa en mi vida, pues Él lo es todo en mi existir. Ha sido demasiado lo que ha hecho por mí, pero es mi deseo que en este día tú también puedas hacer de Él ese amigo poderoso que cambie tu existencia. En el libro de Juan, capítulo 15, versículos 14 y 15, dice Jesús: Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Entre dos verdaderos amigos no existen secretos, pues una amistad profunda revela aún los secretos más íntimos de su corazón a la otra parte cuando se ha llegado a cierto punto de confianza. Este es el deseo del corazón de Dios, ser tu mejor amigo, de tal manera que puedas llegar a confiar en Él hasta el punto de entregarle todo de ti sin reserva alguna. De la misma forma, esto se convierte en una reciprocidad en la cual Dios te trata a ti con esa misma confianza, revelándote por medio de tu amigo el Espíritu Santo aquellos poderosos secretos que jamás le serían enseñados a otros. Ahora, tú dirás: pero Jan, ¿qué debo hacer para que esta amistad se convierta en una realidad para mi vida? Te lo enseñaré de una manera más sencilla. Toda promesa en la Biblia está precedida de una ordenanza o sujeta a un mandato o compromiso genuino delante de Dios. Y en el capítulo 15, versículo 14 del Evangelio de Juan, está incluido un sencillo acto que, si lo practicamos, nos convertirá en sus amigos. Pero, ¿cuál es? Léelo detenidamente y vuélvelo a leer. Pero no solo lo leas, sino también atesóralo en tu mente y guárdalo en tu corazón. Es este: si hacen lo que yo les mando. Aquí la promesa de amistad está precedida simplemente de algo llamado obediencia. Y es que toda la Biblia está llena de promesas concedidas a los hombres, gracias a que cumplieron simplemente con lo que Dios había señalado, sujetándose a la palabra salida de su boca. Tengo que decirte que Dios no da la llenura del Espíritu Santo a aquellos que no son obedientes a su palabra. Pero quizás usted dirá: Jan, esto es una herejía.
ya que cuando recibí a Jesús fui sellado con el Espíritu Santo. Y yo te diré, efectivamente es cierto. Lo que sucede es que estas dos cosas son singularmente distintas. Cuando recibes a Jesús en tu corazón, eres sellado de una forma particular por Dios mismo con el Espíritu Santo, como las arras o la seguridad y señal de tu salvación. Pero en muchos casos, está a quizás millas de distancia de lo que en realidad significa ser lleno con el Espíritu Santo. En otras palabras, no es lo mismo haber sido sellado que haber sido llenado. El ser llenado es única y exclusivamente para los que obedecen a Dios. Ahora quiero enseñártelo desde las Escrituras mismas para que comprendas que no te estoy hablando una herejía. Así que toma tu Biblia y ven conmigo al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 32, y léelo por ti mismo. Te recomiendo que te detengas ahora mismo, por un momento, lo leas, lo medites y lo almacenes en el disco duro de tu memoria, aún mejor en lo profundo de tu corazón. Si hiciste lo que te acabo de pedir, has actuado en obediencia, mas si no, es porque tal vez eres una persona apresurada y es por esta razón que no te has detenido para poder escuchar lo que Dios está hablando hace tiempo a tu corazón. Y te diré, si no aprendes a detenerte cuando esa suave y apacible voz que habla en tu interior te dice lo que debes hacer, vas a tener serios problemas para establecer una verdadera amistad con Él. Él solo está pidiendo de nosotros un acto correspondiente de obediencia a su palabra, a esa dulce voz que susurra en nuestro ser cada día. La mejor manera para poder escucharle es en la quietud de su presencia. También puede hablarte en medio del bullicio del día y en medio de tus diarias tareas y actividades, sí, pero el mejor tiempo para escucharle será aquel cuando estás a solas con Él, en la quietud y en el reposo de su presencia. Si tan solo aprendes a obedecerle, entonces te será fácil seguirle y por consecuencia serás llamado amigo de Dios. Si tan solo aprendieras a amarle. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, está implícita una realidad que fue para mí una revelación cuando el Espíritu Santo me lo enseñó. Dice lo siguiente: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Es tan sencillo como esto. Cuando alguna vez te has enamorado, esta persona a la cual amas te ha pedido que le concedas algo, o tal vez que hagas algo para ella, y tú, con el mayor de los gustos, no hiciste reproche alguno de ello, sino que simplemente por amor obedeciste. Tal vez el pequeño niño que ama con todas sus fuerzas a su padre recibió una orden que tenía que ser ejecutada, y el pequeño solo contestó, sí señor, y simplemente obedeció. Pero su actitud de obediencia causó mucho agrado en el corazón del padre. Creo que no existe algo más tedioso y aburrido que tener que obedecer por cumplir con una obligación. Mas este es el amor de Dios, que abolió la ley que debía ser cumplida por obligación y nos amó primero enviando a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, sembrando así el amor que con el nuevo pacto, al establecer la gracia, sería cosechado. ¿Ves lo sencillo que puede ser? Obedecer es fácil cuando existe amor de por medio. Por eso Jesús lo dijo: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Es solo cuestión de enamorarse y disfrutarás todo cuanto Él te pida que hagas. No requiere de tu mayor esfuerzo, es solo un acto de rendición a Él, simplemente por amor. Morir a ti mismo para que Él pueda vivir en ti, pues como dice en Zacarías capítulo 4 versículo 6, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu. Dios no te obliga a servirlo, tú eliges servirlo. Dios no te obliga a obedecerlo, tú eliges obedecerlo. Elección. A veces tienes que morir para poder elegir. Si sabes cómo morir, vas a ser muy ungido. Tú solo aprende a morir y Él vivirá en ti. Dios solo confía en gente que está muerta, aunque morir puede ser la experiencia más dolorosa. Pero no importa lo que tengas que afrontar cuando estás dispuesto a entregarlo todo por amor. ¿Cuántas locuras has hecho por amor? Si hasta ahora no has hecho ninguna, es hora de que comiences a hacerlas para Él. Y si ya las has hecho, inténtalo nuevamente. El amor traerá como consecuencia la obediencia. Pero continúa leyendo lo que dice en Juan capítulo 14 versículo 16. Dice Jesús: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Quiere decir entonces que una cosa precede a la otra. ¿Cómo así? Te lo explicaré de esta forma. Primero, aprende a amarle. Solo enamórate y déjate llevar por las corrientes de su amor. Segundo, obedécele. Si le amas, la consecuencia del amor será la obediencia, como lo vimos anteriormente. Ya no será por tu fuerza, intentando sujetarte a cada uno de sus mandamientos, sino que sucederá tan naturalmente que tal vez ni logres notar cuando ya estás obedeciendo. Tercero, el Espíritu Santo será tu compañero. En el texto leído de la Escritura, Jesús promete que por consecuencia de la obediencia nos será dado otro consolador que desde ese momento, según esta Escritura,
nos acompañará siempre. La Biblia también llama al Espíritu Santo el Consolador. La consecuencia final entonces será una amistad con Él permanentemente, en las palabras de Jesús, siempre. Esta amistad no es un caso excepcional de la cual solo pueden disfrutar algunos. Está abierto para todo creyente en Jesucristo que decida obedecerle a Él, pues es el pacto de Dios en la sangre de su Hijo y su promesa permanente. Ahora, al terminar este capítulo, yo te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a amarle para poder obedecerle? Si tu corazón está realmente dispuesto, entonces tendrás un amigo poderoso. Capítulo 3. El poder del Espíritu Santo y sus obras. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, versículo 13. El poder es un especial privilegio, el cual solo corresponde a Dios. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Salmo capítulo 62, versículo 11. Dios ha delegado una porción de poder a su creación, más aún, solo a Él le sigue perteneciendo. El sol, por ejemplo, no tiene libertad de acción a menos que Dios lo dirija. Las estrellas, aunque transiten en sus órbitas y nadie pueda detenerlas, no poseen fuerza ni poder a menos que Dios se los dé. Aun si pensáramos en el hombre, entenderíamos que su fuerza y poder son tan solo una pequeña e insignificante partícula microscópica delante de aquel que le creó. Si aun cuando un hombre está en su máximo grado de poder o tuviese a su cargo la soberanía de su país, al final de cuentas tendrá que reconocer que el poder viene de Dios, pues por Él gobiernan los reyes. Tal vez algunos lo usan para bien, pero otros para mal. Al fin de cuentas, lo que todo hombre tiene que reconocer en el hecho de su muerte es que de Dios es el poder. Este maravilloso privilegio se encuentra en cada una de las 3 personas de la Trinidad. El Padre tiene poder, pues por sus palabras fueron hechos los cielos y la tierra, y todo lo que en ella hay. Es por su poder que la creación subsiste y cumple su propósito. El Hijo tiene poder, al igual que el Padre, pues es el creador de todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 3. El Espíritu Santo también tiene poder, como lo veremos en este capítulo. Existen 3 manifestaciones del poder del Espíritu Santo. Número 1, manifestaciones externas y visibles. Número 2, manifestaciones internas o espirituales. Número 3, manifestaciones futuras o aquellas concernientes a la consumación de todas las profecías. Primero, manifestaciones externas y visibles. La obra de la creación. El Espíritu Santo manifestó la omnipotencia de su poder a través de la obra de la creación. Un ejemplo claro de esto es la creación de los cielos, pues dice la Escritura en Job capítulo 26 y versículo 13: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Se dice que todas las estrellas del cielo fueron colocadas allí por el Espíritu Santo. Dicen los astrónomos que existe una particular constelación llamada la serpiente tortuosa, y esta es obra de sus manos. Él hizo el Orión, agrupó las 7 estrellas de las Pléyades y guió a la Osa. Cada que mires al cielo y contemples el firmamento, podrás decir: fue mi amigo el Espíritu Santo quien decoró los cielos. Esto es verdaderamente a lo que yo llamo un amigo poderoso. Las creaciones actuales también se atribuyen a Él. En el Salmo 104, capítulo 29 y 30 dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. La fecundación de cada nuevo ser viviente se le debe a Él, pues Él es el espíritu de vida. El nacimiento de cada criatura y de todo aquello que tiene vida sobre la faz de la tierra a Él le pertenece. En el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35, expresa con profunda claridad la manifestación gloriosa del magnífico poder del Espíritu Santo en la concepción de Jesús en el vientre de María, de la siguiente forma: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto nos muestra que cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, es el mismo poder del Altísimo Dios quien le cubre. En otras palabras, cuando Él viene, somos llenados o saturados con el poder de su misma presencia. El Espíritu Santo haciendo la obra de resurrección. Jesús fue a la cruz fortalecido por el Espíritu Santo.
Y fue el mismo Espíritu quien al tercer día le levantó de entre los muertos, haciendo de Jesús, como dice la Escritura, el primogénito entre muchos hermanos. Tú preguntarás, ¿por qué el primogénito si la Biblia muestra a otros que resucitaron antes que Jesús? Te lo explicaré. Efectivamente, muchos otros resucitaron antes que Jesucristo en las Escrituras, como es el caso del hijo de la Sunamita, al cual Eliseo, después de orar por él y de tenderse sobre su cuerpo 7 veces, resucitó. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 32 al 35. Otro caso particular es el de la viuda de Sarepta, la cual tenía un hijo que cayó gravemente enfermo hasta quedar sin aliento y murió. En este caso dice la Escritura que Elías clamó a Dios, se tendió sobre el niño 3 veces, por lo cual Dios escuchó la voz de Elías y el alma volvió al pequeño y resucitó. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 23. También está el caso de la resurrección de Lázaro, el cual llevaba ya 4 días de estar en el sepulcro para cuando Jesús pudo venir a él. Por lo cual Jesús, agradeciendo al Padre, llamó a Lázaro fuera del sepulcro y aquel que estaba muerto resucitó. Juan capítulo 11, versículos 38 al 44. En cada uno de estos 3 casos, como lo pudimos ver, ellos resucitaron. No obstante, cada uno de ellos se tuvo que enfrentar de nuevo con la muerte física. Pero la diferencia radica aquí. Ellos murieron y resucitaron, pero volvieron a morir. Mas Jesucristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, por lo cual de esta forma no vio más la muerte, y lo mejor de todo, aún permanece con vida, y sentado en trono de autoridad y majestad, Él reina. Por eso nunca busques entre los muertos al que está vivo. Por más que la ciencia trate de hacernos creer que Él volvió a morir, nunca tendrán las suficientes pruebas para demostrarlo, porque Jesús no está muerto, Él vive. Es exactamente la obra de resurrección a la cual seremos sometidos todos los que durmamos con Cristo, pues ya no resucitaremos para muerte, sino para vida eterna, juntamente con aquel que fue la primicia de todos los hermanos, Jesucristo. Este poder de resurrección es efectuado única y exclusivamente por la persona del Espíritu Santo, pues es Él el dador de la vida. Si lees las Escrituras, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, encontrarás que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces la resurrección de Cristo se efectuó por el Espíritu. Esta es una noble ilustración de su omnipotencia. Si hubiésemos podido entrar a la tumba de Jesús como un ángel y ver su cuerpo inmóvil, tal vez estaría tan frío como un témpano de hielo. Si hubiésemos alzado su mano, caería a su costado. Si lo hubiésemos visto a sus ojos, estarían oscuros. La misma muerte tendida sobre él dio fin a la vida. ¿Sería entonces posible que ese cuerpo reviviese? ¿Tal vez resucitaría? Absolutamente sí. Y esta fue la demostración del poder del Espíritu Santo. Porque cuando el poder del Espíritu Santo vino sobre él, así como vino sobre los huesos secos en el valle del cual se habla en Ezequiel capítulo 37, él resucitó con la majestuosidad de su divinidad. Resplandeciendo, sorprendió a aquellos guardias, quizás desprevenidos, y estos, llenos de temor, huyeron. Se levantó para no morir jamás y ocupar así el lugar que le correspondía, Rey de Reyes y Señor de Señores. La obra del testimonio. Esta es la obra en la cual el Espíritu Santo opera como testigo. Cuando Jesucristo se bautizó en el río Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma y lo proclamó Hijo de Dios. A esto es a lo que se le llama la obra del testimonio. Allí el Espíritu Santo dio testimonio acerca de Jesús, y posterior a este suceso, el poder del Espíritu Santo le permitió a Cristo llevar a cabo la obra para la cual había sido enviado: resucitar a los muertos, sanar a los leprosos, ordenarle a las enfermedades que salieran instantáneamente y expulsar un sinnúmero de demonios. De esta manera, el Espíritu Santo moraba permanentemente en Jesús sin medida. Fue mediante este poder que se realizaron cada uno de estos milagros. Todos ellos eran las obras del testimonio. Después de que Jesús ascendió al cielo, el mayor testimonio vino con el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando sopló sobre ellos el viento recio de su presencia, apareciendo sobre cada uno lenguas repartidas como de fuego. Así él dio testimonio de su ministerio, entregándoles la capacidad de hablar en lenguas
según el Espíritu les daba que hablasen. Posterior a este hecho se pueden ver hechos milagrosos como el de Pedro resucitando a Dorcas, como Pablo le dio aliento de vida a Eutico y muchos otros más, como señales de que el Espíritu Santo estaba sobre ellos, razón por la cual muchos creyeron al testimonio dado por el mismo Espíritu. ¿Quién podrá dudar del poder del Espíritu Santo después de ver estos hechos portentosos? Con esto queda demostrado el poder omnipotente que posee el Espíritu Santo. La maravillosa obra de la gracia. Las obras de gracia se clasifican dentro de las manifestaciones externas y visibles del poder del Espíritu Santo. No sé si usted recuerde, o tal vez haya leído lo que dice en la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 9 al 18. En una ciudad llamada Samaria había un adivino, al cual la Biblia le llama Simón, el mago. Este tenía la ciudad asombrada con su falso poder demoníaco. Practicaba la hechicería y la gente de la ciudad confundida lo llamaba el gran poder de Dios. Cuando llegó Felipe, demostró el verdadero poder de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo, por lo cual Simón el mago perdió su poder y dice la Escritura, Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Y trató de buscar aquel poder que estaba sobre Felipe, pensando que podía adquirirlo con dinero, por lo cual fue reprendido duramente por los apóstoles. Este poder dado por Dios está disponible para todos aquellos que con un corazón recto lo deseen para llevar a cabo la obra a la cual Jesús nos llamó en la tierra. No es un poder que se obtiene por medio de una metodología, un instituto bíblico o una tradición religiosa. Tampoco se compra con dinero, ni se obtiene con méritos o penitencias, mucho menos con esfuerzos humanos. Por el contrario, es un poder que se obtiene por la maravillosa obra de la gracia, y a quien Dios quiere, se lo da gratuitamente. La palabra de Dios debe ser predicada acompañada con el poder del Espíritu Santo. Es el caso de una familia llena de conflictos. Cuando pasas por su casa, solo se oyen gritos y pleitos. El hombre de la casa es un alcohólico que no le encuentra sentido a la vida lejos del alcohol, pues en este refugia su inseguridad y sus temores, como también trata de ahogar sus problemas. La mujer de la casa, una pobre mujer sin autoestima, la condición de vida que lleva y el maltrato de su esposo la tienen al borde del colapso nervioso. Los pequeños y desarreglados niños solo escuchan pleitos y vulgaridades todo el día. Siempre les están maldiciendo con palabras como no sirves para nada, inútil, o tal vez nunca vas a ser nadie en la vida. Estas maldiciones solo han perforado la personalidad y el corazón de estos pequeños, quienes a su vez son egoístas con sus hermanos y pelean todo el tiempo. Lo más probable es que al crecer tengan el mismo destino de sus padres, una vida miserable, llena de sinsabores y sin esperanza. Pero un día cualquiera, un humilde hombre, tal vez un misionero lleno del poder del Espíritu, toca su puerta y aquel hombre de rudo carácter abre la puerta. El misionero exclama: por favor, escuche la voz de Dios, Él desea llenar su corazón. Y aquel hombre rudo, que quizás nunca lloraba porque de niño le habían dicho los varones no lloran, en ese preciso instante y sin saber por qué, empieza a llorar. Lágrimas corren por sus mejillas y no sabe cómo detenerlas. No se ha dado cuenta, pero la sencilla palabra que le fue dada, llena del poder del Espíritu Santo, ha traspasado las barreras de su ahora quebrantado corazón. El corazón que era duro como la roca ha sido partido en 1000 pedazos por la maravillosa obra de la gracia. Siente como que un peso le fue quitado de sus hombros y el misionero le guía a recibir a Cristo como su Salvador personal. Él acepta. Las rodillas que nunca se doblaron, ahora se doblan delante de su Creador y comienza a estremecerse ante el poder del Espíritu Santo. Se sienta en una pequeña silla y con su voz entrecortada dice: nunca había sentido esta extraña sensación. Acaba de sentir la maravillosa sensación de pasar de muerte a vida, de dejar de ser una criatura de Dios para convertirse en un hijo de Dios salvado por la gracia. Al pasar los días, algo diferente se nota en aquel lugar. Ya no hay pleitos. La mujer comienza a recobrar su autoestima. Los niños se han convertido en la alegría del hogar. Aquel hombre, ahora renovado y transformado por el poder del Espíritu Santo, ha cambiado la botella de licor por una Biblia. La paz es ahora el factor presente en esta familia. Todos han hecho de Cristo su precioso Salvador. Ya no se escuchan gritos, sino cantos de alabanza a Dios. El testimonio de la gracia ahora es una realidad. La pregunta es: ¿existe en esta familia la manifestación visible del poder del Espíritu Santo? La respuesta es sí. Efectivamente es evidente la obra de la gracia. Ahora permita que el maravilloso poder de la gracia opere a través de su vida. Predique al Cristo que está vivo y el Espíritu será derramado. Usted notará que tiene poder para cambiar la conciencia,
mejorar la conducta, levantar al caído y purificar la maldad. No obstante, recuerde, no es su poder, es de aquel al cual le pertenece y a quien quiera se lo da. De no ser por el Espíritu Santo, tú y yo no convenceríamos a nadie, pues es Él quien da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Segundo, manifestaciones internas o espirituales. La manifestación del poder interno del Espíritu Santo. Lo que pudimos ver anteriormente es aquella obra que puede visualizarse. Ahora quiero que veamos la obra interna del Espíritu Santo, aquella que no se puede ver, pero se puede sentir. Debemos entender que el Espíritu Santo ejerce control sobre el corazón del ser humano, aunque éste sea como una roca difícil de penetrar. El mundo quizás pueda comprar el corazón humano con dinero y riquezas. Sin embargo, ningún ministro puede ganar el corazón del hombre por su propio esfuerzo. Tal vez puede ganar sus oídos para que le oigan, puede ganar sus ojos para hacer que los tenga puestos en él mientras predica un mensaje, o quizás podrá atraer su atención, pero el corazón será como aceite que no puede contenerse entre las manos. El corazón es realmente resbaloso. El corazón es el pez que a cualquier pescador de almas le será más difícil pescar. Generalmente lo saca del agua, no obstante, por ser tan escurridizo, se pierde entre los dedos y al final de cuentas se escapa. Demasiados hombres creyeron haber atrapado el corazón, pero luego se desilusionaron. Se necesita de un gran cazador para atrapar un ciervo en las montañas, pues es demasiado rápido para el hombre. Solo el Espíritu Santo es quien tiene el poder sobre el corazón humano. No sé si usted alguna vez ha intentado probar su poder sobre el corazón. Si alguien pensare que un ministro puede convertir el alma por sí mismo, pues que lo intente. Tal vez será el mejor maestro de escuela dominical o el hombre con la doctrina correcta, y aún pudiera tener los mejores libros, pero al fin de todo notará que el corazón del hombre solo lo conoce el Señor y que solo el Espíritu Santo es el único con la plena capacidad de convicción para enseñar al pecador sus caminos. Creo que con justa razón la Biblia dice en Zacarías capítulo 4 versículo 6: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Él es el único que podrá hacer que los suaves y dulces susurros del Calvario penetren en el alma y el corazón. Creo, esta es una de las pruebas gloriosas de la omnipotencia del Espíritu, gobernar sobre los corazones. No obstante, existe algo más obstinado que el corazón, y esta es la voluntad. Creo que ningún hombre tiene poder sobre la voluntad del prójimo. Sin embargo, el Espíritu Santo sí lo tiene, y es por eso que la Biblia dice en el Salmo 110, versículo 3: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Él es quien hace que un pecador sin voluntad tenga tanta que busque con profunda hambre el Evangelio. Aquel que era obstinado de corazón, ahora corre a la cruz. Aquel que antes se burlaba de Jesús, ahora depende de su misericordia, y aquel que no creía, ahora por medio del Espíritu Santo, cree voluntariamente. Lo hace con gozo y se alegra al escuchar el precioso nombre de Jesús, y ahora se deleita en sus mandamientos. Ahora quiero que entendamos esto. El corazón puede ser muy duro, la voluntad muy obstinada, pero la imaginación, ¿quién podrá controlarla? Esta es como un caballo salvaje cuando está siendo ensillado por primera vez. No soporta la silla y mucho menos al jinete, así que brinca y salta desesperadamente, procurando deshacerse de todo aquello que la quiera controlar y la quiera someter. Deseo cada día entregar al Espíritu Santo el control de mi voluntad y someterla a Él. Sin embargo, me preocupa que en oportunidades mi imaginación no esté sometida a Él. Todo aquel que tiene mucha imaginación comprenderá que resulta difícil controlarla. En realidad, creo que esta no se puede detener, pues rompe las riendas y no será posible controlarla. Solo cuando nos hemos sometido verdaderamente al control y dominio del Espíritu Santo, Él la toma y logra controlarla. Es mi oración cada día: Señor, hoy te entrego el control de mi imaginación, pues tu palabra promete que yo tengo los pensamientos de Dios y la mente de Cristo. Así que a ti la someto en este día. Hoy le ordeno a mi cuerpo sujetarse a mi alma, le ordeno a mi alma sujetarse a mi espíritu, y le ordeno a mi espíritu someterse por completo a la autoridad del Espíritu Santo. Señor, gobierna sobre mi ser completo en este día. Entendamos que si no nos sometemos a Dios, el diablo podrá tomar control de nuestra imaginación, y es allí donde se libran las más grandes batallas espirituales del ser humano. La imaginación es tan poderosa que te puede levantar a los lugares más altos y llevarte aún a las preciosas puertas de perla. Al cielo mismo te puede levantar, pero es tan peligrosa que te puede sumergir en las más profundas y oscuras tinieblas y hundirte en el mismo infierno. Esta es un arma de doble filo.
En realidad, creo que es mejor entregar el control de mi corazón, de mi voluntad y de mi imaginación al único que puede domarles y someterlas bajo su autoridad, al Espíritu Santo. Es entonces esta la manifestación interna del poder del Espíritu Santo, aquella que hombre alguno no puede ver, pero cuando el Espíritu mismo intervenga, la podrá sentir. Tercero, manifestaciones futuras. Estas son aquellas que conciernen a la consumación de todas las profecías. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, Jesús declaró: consumado es. Esto fue concerniente a la obra de Cristo, pues hasta allí Él hizo su parte y conquistó para nosotros grandes promesas y poderosas bendiciones. No obstante, no es concerniente a la obra del Espíritu Santo, pues al terminar Cristo con su magnífica obra, comenzó la gran tarea del Espíritu Santo. Él aún tiene mucho por hacer. Y hasta que se logre la consumación de todas las cosas, cuando el Hijo mismo se sujeta al Padre, el Espíritu Santo no dirá: consumado es. Esta es mi manera de verlo. Jesús obtuvo una victoria total sobre todas las cosas en la cruz del Calvario y declaró que entonces todo ya está hecho. Ahora, es entonces labor del Espíritu Santo tomar de la obra en la cruz lo que ya fue hecho hace 2000 años o quizás un poco más y traerlo a cada generación, convirtiéndolo en una realidad para todo aquel que crea. Fue por esta razón que Jesús declaró que para todo aquel que creyera nada sería imposible, y es aquí cuando el Espíritu Santo se vuelve aliado de aquellos que han creído en la obra de Jesús y toma lo que tú y yo hemos creído, haciéndolo una realidad sobre nuestras vidas. La sanidad de tu cuerpo y la victoria sobre la enfermedad ya fue hecha. La liberación del pecado y la maldad ya fue hecha. La libertad financiera ya fue obtenida. Y eso que está en tu mente ahora, si es conforme a la voluntad de Dios, ya fue ganado. ¿Qué esperas entonces para reclamar lo que ya es tuyo? No dudes más. Estas son las obras futuras, aquellas que el Espíritu Santo está esperando en que tú le creas a Jesús, y Él entonces hará lo que mejor sabe hacer: tomarlo de la cruz, ponerlo como una vestidura de poder sobre tu vida, y cuando el milagro ha sido hecho, Él toma la gloria y se la lleva al único que la merece, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pues a eso ha venido el Espíritu Santo, a glorificar al Hijo. Por esta razón específicamente creo que Jesús dijo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de la manifestación futura está aquella descrita en el libro de Joel, donde Dios prometió que derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Estamos empezando a ver sobre la Iglesia Mundial de Jesucristo este poderoso derramamiento del poder del Espíritu Santo y de la gloria postrera prometida. Es hora de prepararnos, pues creo que la mejor hora está por venir sobre el pueblo de Dios, aquella donde será restaurada la gloria de la iglesia primitiva y el mundo conocerá, por medio de ese poder fluyendo en medio de nosotros, que Dios es real. Es la hora de ver los milagros que nunca antes hemos visto. Es la hora de ver a los muertos resucitar. Los mayores milagros creativos comenzarán a suceder antes de lo imaginado, y si Dios así lo quiere, tú y yo estaremos aquí para verlo. Quisiera terminar este capítulo motivándote a no dudar del maravilloso poder del Espíritu Santo. Nunca dudes. Tal vez Él pueda tardar, pero seguro llegará. Confíe en Él para el futuro. Luego salga y luche con la convicción de que ese amigo poderoso que le acompaña tiene la capacidad de hacer cualquier cosa. Dígale a Él en este día: Espíritu Santo, atráeme en pos de ti y correremos. Capítulo 4. Guiados por el Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía de sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento en que hemos de comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una sala amplia y amueblada, preparen allí la cena. Ellos fueron y encontraron todo tal como Jesús les había dicho. Lucas capítulo 22, versículos 7 al 13. En este pasaje de la Escritura, según mi concepto, encontramos una tipología del Espíritu Santo guiando a Juan y a Pedro a un lugar en el cual habría de celebrarse la última cena de Jesús con sus discípulos. Jesús les da una clara ordenanza, la cual fue seguir a un hombre que les saldría al encuentro.
En este punto podemos notar que este hombre del cual Jesús hablaba, ninguno de ellos le conocía y del cual no se menciona su nombre. Mas sin embargo, Jesús les dice que le sigan hasta el lugar indicado. Es aquí donde encuentra una tipología del Espíritu Santo, ya que en el Evangelio de Juan 16:13, Jesús les habló de uno que les guiaría, y este del cual él les hablaba en dicho Evangelio era el Espíritu Santo. Ahora, no me malinterprete, no estoy queriendo decir que literalmente este hombre fuera el Espíritu Santo, sino más bien estoy tratando de tipificar algo para que entendamos cuál es el papel que desempeña en nosotros el Espíritu Santo como nuestro guía. Ahora veamos esto. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. La pregunta es: ¿por qué Jesús haría que ellos siguieran a un desconocido? En ningún momento Jesús les envía a seguir a alguien diferente de él, pues él era el único a quien ellos debían seguir, ya que él es el único camino al Padre, la única verdad y la verdadera vida, como lo acabamos de ver. No obstante, aquí los envía solos a buscar un lugar para la cena y a seguir a alguien desconocido para ellos, mas Jesús todo lo conoce. Mientras tú y yo estamos en la tierra, Jesús está en el cielo sentado en su trono de autoridad, y tú y yo debemos llegar un día al lugar de nuestra cena, la cena de las bodas del Cordero, y Jesús hará que su precioso Espíritu Santo nos salga al encuentro para llevarnos a dicho lugar. Es por esta razón que encuentro aquí una tipología del Espíritu Santo, pues este hombre del cual el Maestro les dijo les saldría al camino, sería quien les guiaría al lugar correcto. Ahora veamos una particular señal que Jesús les da. Era la de llevar un cántaro en su hombro. Esta señal era fácil de identificar, ya que la costumbre de la época no era que un hombre llevase sobre su hombro un cántaro, ya que esta era labor de las mujeres. En aquella época se acostumbraba a usar los cántaros para llevar particularmente 3 cosas: agua, aceite o vino. Si lo comparásemos con lo que representa el Espíritu Santo, encontraremos que la Biblia lo simboliza con estas 3 cosas, dando a entender la siguiente figura con cada una de ellas. Primero, agua. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 8, versículo 37. Posteriormente dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan capítulo 8, versículos 38 y 39. Aquí vemos entonces cómo se habla del Espíritu Santo como aquellos ríos de agua viva que corren dentro de cada uno de los que creyesen en él. Número 2, aceite. Se usa el aceite bíblicamente como un símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Dice el Salmo 92:10: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 18 dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Tercero, vino. En el libro de Efesios capítulo 5 versículo 18 dice: que no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario sean llenos del Espíritu Santo. Efectivamente, el Espíritu Santo es el vino nuevo de Dios que está fluyendo en medio de su pueblo, trayendo una unción fresca y un renuevo de alegría y gozo. También podemos resaltar del pasaje bíblico con el cual iniciamos este capítulo, que la Escritura dice en la versión Reina Valera del 60: y decid al padre de familia de esa casa. Ahora, en la actualidad el Espíritu Santo nos está dirigiendo hacia la casa del Padre para encontrarnos con Jesús en la gran cena de las bodas, donde ya juntos todos los discípulos del Maestro, recogidos de entre todas las naciones, celebraremos juntamente con Él una gran cena. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. El lugar nos está siendo preparado por el Maestro, pero mientras todo está listo, el Espíritu Santo continúa guiando a las generaciones a aquella morada del Padre Celestial, donde hemos de tomar la mejor cena que podríamos imaginar. Conducidos por el mejor camino. En el libro del profeta Isaías, capítulo 63, versículos 9 al 14, vemos cómo el Espíritu Santo guió, condujo y pastoreó al pueblo de Israel por el camino del desierto. En el idioma hebreo original de la Biblia, encontramos que para la palabra guiar se usa la palabra hebrea nakya, que significa guiar, conducir o pastorear. Y en el original griego se usa para la misma palabra guiar la palabra jodegeo, que significa mostrar el camino. Debemos entender que la vida cristiana está llena de caminos con abismos, peligros, y en oportunidades se presentan pruebas y dificultades, razón por la cual es necesario acudir al Espíritu Santo para que nos muestre el camino, nos guíe, nos conduzca en medio de los abismos y nos pastoree en momentos de dificultad. Él es quien puede hacer de la palabra de Dios lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.
Ahora, entendamos que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, o de lo contrario seremos guiados por nuestro razonamiento, por filosofías humanas, por nuestros sentimientos, por nuestros impulsos, o por la dirección, entusiasmo o planes y metas de otros, permitiendo así que sea el mundo quien influya en nuestro caminar. ¿Por qué es una necesidad ser guiados por Él? Primero, porque el Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Y es que fácilmente nuestro corazón se desvía del camino correcto cuando no permitimos al Espíritu Santo sondear y examinar en lo más profundo de nuestro ser. Segundo, porque el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice: Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Tal como lo vimos en el capítulo anterior, al entender que solo el Espíritu Santo puede domar y conocer nuestro corazón. Tercero, porque el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice: Hay caminos que al hombre parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Si la alarma del Espíritu no está encendida dentro de nosotros, corremos el grave peligro de equivocarnos en nuestro parecer. Cuarto, porque en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús prometió que el Espíritu Santo sería el encargado de guiarnos a toda verdad. Quinto, porque en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 18 dice: Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Y es que cuando somos guiados por Él, somos también fortalecidos juntamente en su poder, y es aquí cuando su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Cómo puede guiarnos el Espíritu Santo? Primero, por medio de las Escrituras. Jesús dijo: Él les recordará todo lo que yo les he hablado. Este es el método más importante y también el más seguro a través del cual puede guiarnos el Espíritu Santo. Segundo, por medio de su voz directa, sueños y visiones. La Biblia está llena de ejemplos de cómo los hombres fueron guiados de estas tres formas, y en la actualidad Dios puede usar cualquiera de ellas para hacerlo con cada uno de nosotros. No obstante, este medio requiere de mucha prudencia y discernimiento para no ser engañados por nuestro parecer. Tercero, mediante impulsos intuitivos de nuestro espíritu. Este es activado e influido directamente por el Espíritu Santo. No estoy hablando de los impulsos del razonamiento lógico de nuestra mente, sino de aquellos impulsos que provienen de nuestro interior, donde se produce una profunda convicción espiritual, tan firme que nos da seguridad de que es el Espíritu Santo mismo quien nos está dirigiendo. Cuando seguimos este impulso interior y habiendo orado de antemano con fe por la dirección del Espíritu Santo, tenemos como resultado una paz y un sentido de aprobación por parte de Dios. Entonces podemos confiar en que esta es la guía efectiva del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: Pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. En este punto radica con vital importancia el nivel de entrega y consagración a Dios para no ser influidos por la naturaleza carnal. Cuarto, por medio de las circunstancias. Ejemplos claros de esto los podemos encontrar en las cartas del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículos 22 al 23, y en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 9. El Espíritu Santo puede abrir y cerrar puertas, como sucedió en estos casos, como una manera de hacernos entender su voluntad. El problema aquí es que Satanás tratará de desviarte de la voluntad de Dios, quizás cerrando puertas o colocando situaciones en bandeja de plata, y es aquí donde tiene que entrar a operar el discernimiento dado por el Espíritu Santo. Este tipo de dirección siempre debe ser confirmado por las Escrituras bíblicas y la convicción del Espíritu Santo, nunca por sí sola. Quinto, por medio de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Estos dones que se aplican aquí son los siguientes: palabra de ciencia, palabra de sabiduría y el don de profecía. Una vez más debemos entender que toda forma de dirección del Espíritu Santo debe ir ligada a su palabra. En este punto específicamente es donde muchos pastores y líderes e iglesias han permitido que el enemigo se filtre cautelosamente y ha minado sus lugares con manipulación y abusos, trayendo descrédito al Evangelio, escepticismo y desgracia sobre muchas vidas.
Cuando esta forma de dirección no se usa prudentemente, sino más bien la persona se deja llevar por sus emociones naturales, se corre el grave peligro de cometer pecado de adivinación, el cual es abominable delante de Dios. Respetando entonces los principios bíblicos y los frutos de la experiencia de hombres de Dios, seremos guiados por el Espíritu Santo en los diferentes aspectos de nuestra vida, sean estas grandes y trascendentales decisiones como son la vocación, el matrimonio, el llamado de Dios, entre algunas otras, o como lo son las pequeñas decisiones que debemos tomar cada día. Reconoce al Espíritu Santo, a ese amigo poderoso, como presente en tu vida cada día. Sé obediente a Él, consúltale constantemente en oración y déjate guiar por Él. Él te guiará. El Espíritu Santo nunca te empujará ni te arrastrará de manera que te sientas obligado a hacer algo, ni por el contrario tampoco te frenará para que no lo hagas, ya que Él, como todo un caballero, respetará tus decisiones, sin decir que el hecho de respetarlas quiera decir entonces que Él pueda estar de acuerdo con todas ellas, pues Él es Dios y por lo tanto no se rinde a los hombres, sino que al contrario, los hombres somos los que debemos tomar la decisión de rendirnos a Él, permitiendo que Él doblegue nuestra voluntad cada día, y de esta forma se cumple entonces en nosotros su perfecto propósito. Quiero terminar este capítulo recordando las palabras del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 8, versículo 14, donde dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si en realidad pretendes ser un verdadero hijo de Dios, entonces será necesario que te guíe un amigo poderoso. Su nombre es el Espíritu Santo. Capítulo 5. Viviendo en la dimensión del Espíritu. Dice Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 5, en la Nueva Versión Internacional: el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado del sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Cuando leemos este pasaje bíblico acerca de las aguas salutíferas, podemos imaginarnos un gran río, glorioso y poderoso, que fluye desde el altar del templo. Y es que allí, en el altar de adoración a Dios, es donde comienza a fluir su gloria como un pequeño nacimiento de agua, pero al adentrarnos más y más en su presencia, este se convierte en un río poderoso con una corriente que arrastra nuestras vidas hacia una profundidad en el Espíritu, donde podemos experimentar los beneficios de tener un amigo poderoso. Es allí donde fluye su gloria, trayendo torrentes de bendición para su pueblo. Pero hoy en día no solo fluyen las corrientes de este maravilloso río, sino también las corrientes de este mundo, aquellas que impiden que los hijos de Dios puedan entrar en una nueva dimensión, la dimensión del Espíritu. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículo 7, dice: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Mi pregunta es: ¿cuáles son las corrientes que arrastran y seducen tu vida? ¿Las corrientes del río del Espíritu o las corrientes de este mundo? En la actualidad fluyen corrientes por el mundo, tales como corrientes filosóficas, religiosas, políticas, de vanidad, de poder, etc. Pero las corrientes del río de vida están disponibles para todo aquel que desee sumergirse en ellas. Este río está fluyendo de una manera gloriosa, y es necesario que tú y yo vivamos sumergidos en él para no dejarnos arrastrar por las corrientes distintas. Si en realidad deseamos sumergirnos en el río del Espíritu y vivir en esta dimensión espiritual, será entonces indispensable que entendamos los siguientes puntos. Primero, debemos volver a la senda antigua. En el versículo 1 de Ezequiel, capítulo 47, dice: me hizo volver a la entrada. A mi concepto, estas palabras nos hablan de un lugar donde el profeta había estado antes. Volver a la entrada representa volver al primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 4 dice: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado, has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. En ocasiones nos dedicamos tanto a servir a Dios que nos olvidamos de Él.
Suena paradójico, pero es cierto. Estamos tan ocupados, tan llenos de preocupaciones y quehaceres, que se nos ha olvidado la mejor parte, y esta es la parte de María, sentados a sus pies, contemplando su dulce y tierna voz que nos consuela y fortalece cada día. Pero hemos escogido la parte de Marta, y por eso, aunque hemos perseverado, nos encontramos turbados y cansados. Jesús explicó claramente que María había escogido la mejor parte, la cual no le podría ser quitada. Y es que cuando decidimos entrar a su presencia y vemos cómo comienza a fluir ese río sobre nuestras vidas, nos llenamos de gozo y alegría en la maravillosa quietud de su presencia. Y este gozo nos llena de amor y de pasión por Él, de manera que nada en el mundo nos lo puede quitar. Creo que es importante, y más que importante, esencial, que nos detengamos de nuestro activismo religioso y miremos al Señor no solo para servirle, sino también para adorarle, pues es aquí cuando dejamos de adorarle que se enfría nuestro corazón y perdemos nuestro primer amor. Esta es la exhortación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas hoy. Vuelve al primer amor. Vuelve a la entrada de tu vida en Cristo cuando le conociste, te enamoraste y dejaste atrás tantas cosas solo por el hecho de agradar a aquel del cual te habías enamorado, Jesús. Esto es lo expresado en Apocalipsis. El Espíritu Santo no solo espera de nosotros actividad religiosa, y sí, esta glorifica al Señor. No obstante, Él está esperando tomar nuestra adoración para llevársela a Jesús y así encender la llama de amor por Él una vez más. Si deseamos hallar la dimensión del Espíritu, debemos entonces volver a la puerta, a la entrada del primer amor. Segundo, debemos andar en santidad. En el versículo 3 de Ezequiel, capítulo 47, dice: me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. El pasar por las aguas hasta los tobillos representa una vida de santidad, pues los pies tipifican nuestras acciones y nuestra forma de caminar con Él, ya que estos son los que nos movilizan. Nuestro caminar con Él debe estar completamente cubierto por las aguas, y estas aguas representan una limpieza constante para poder vivir en santidad. Dios no desea nuestro 95% de santidad. Él espera de nosotros un compromiso genuino, un 100% de santidad. Si tal vez tuvieses sed, creo que tomarías un vaso de agua 100% pura, no aquella que tiene 95% de agua pura y un 5% de agua estancada. El Espíritu Santo no está pidiendo en nosotros perfección, sino santificación constante y fresca cada día. Es por esta razón que debemos caminar en las aguas de este río para vivir una santificación y una limpieza permanente. De lo contrario, al salir de las aguas, nuestro caminar corre el riesgo de ensuciarse. La santidad se cuida vigilando mis pasos, pues ellos determinan mi caminar, mi modo de vida, mis costumbres y mis sitios preferidos, que no siempre serán los sitios preferidos por el Espíritu Santo. Si este río no toca mis pies, mi vida y mi ministerio, caminaré en una vida de sequedad. Para poder entrar en la dimensión del Espíritu, debemos ser lavados con la preciosa sangre de Jesús que nos limpia y nos santifica, para luego recibir el aceite que representa al Espíritu. Ahora entendamos esto: no podemos ser lavados con la sangre y quedarnos allí. Debemos también recibir el aceite, la llenura del Espíritu Santo. Sangre sin aceite es sacrificio sin beneficio. Aceite sin sangre es beneficio sin fundamentos. A este río solo podrás entrar paso a paso, no puedes entrar de cabeza. Todo empieza con tu caminar. ¿Quieres pagar el precio de vivir en santidad? Entonces bienvenido a este glorioso río que ahora está fluyendo. Tercero, debemos activar nuestra vida de oración. En el versículo 4 de Ezequiel 47 dice: y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Las rodillas representan nuestra vida de oración y de intimidad con el Espíritu Santo, pues es allí sobre nuestras rodillas donde somos transformados, donde son consumidas y rendidas delante de Él todas nuestras pasiones. Es allí donde todo se somete delante de aquel que sometió todas las cosas debajo de sus pies. Cuarto, debemos recibir fuerzas. En el versículo 4 de Ezequiel 47 dice: me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Es allí, en los lomos, donde podemos llevar cualquier peso y carga física que nos sea puesta. Esto representa entonces nuestra fuerza espiritual, pues cuando más sumergidos estamos en el río, mientras más profundizamos en él, somos fortalecidos para enfrentar las batallas de cada día. Quinto, debemos sumergirnos en él. El versículo 5 de Ezequiel 47 dice: y era un río que no se podía pasar sino a nado. Es en este lugar cuando ya no estás dominado por las corrientes de este mundo, sino que te has sumergido de tal forma que ahora eres llevado por las corrientes del Espíritu. Es cuando te pierdes en su presencia, donde ahora es todo de Él y nada de nosotros. Quiero terminar este capítulo citando las palabras de Jesús: y el que cree en mí,
Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Puedes sentir esos torrentes de agua viva fluyendo en tu interior? Capítulo 6. Vida mediante el Espíritu. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Romanos capítulo 8, versículo 11. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 16, las Escrituras nos muestran con claridad lo que significa una vida abundante, o en otras palabras, una vida cristiana victoriosa, aquella que Jesús prometió a cada uno de los que creyesen en Él. Para que esto sucediera, Jesús escogió ser no menos que un hombre en su totalidad. Vivió entre los hombres como si no fuera Dios, pero fue tan Dios como si no fuera hombre. Su conocimiento revelado no operaba sin la voz y la dirección del Espíritu Santo. Ahora entendamos esto. Esta vida mediante el Espíritu nos ha proporcionado un sinnúmero de beneficios, bendiciones y privilegios que no han de ser heredados por alguien del común, pues realmente es la herencia de los santos en Cristo Jesús. Él lo obtuvo para ti y para mí en la cruz del Calvario, y ahora tú y yo podemos beneficiarnos de ello mediante el desarrollo de una maravillosa amistad con el mejor amigo que podamos tener, el más poderoso, su nombre, el Espíritu Santo. Desglosando entonces Romanos 8, de los versículos 1 al 16, apropiémonos de estos beneficios. Número 1. Hay poder sobre el pecado. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, fuimos desligados del cordón umbilical que nos mantenía sujetos a la maldición de la ley, el cual alimentaba nuestra naturaleza de pecado, y a cambio fuimos ligados al poder del Espíritu de vida. Por medio de esta obra, el Espíritu Santo toma la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado, colocando sobre nosotros el precioso fruto del dominio propio, a través del cual ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros, sino nosotros sobre el pecado. En el capítulo 7 de Romanos, en los versículos 21 al 25, el apóstol Pablo termina diciendo lo que él mismo experimentó en su carne. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Por lo que en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Entre los capítulos 7 y 8 se usa originalmente la conjunción griega ara, que significa por consiguiente, la cual genera un enlace entre los dos capítulos, encontrando así el apóstol Pablo la respuesta a su problema, como lo acabamos de ver. Cuando seamos sometidos a la ley del Espíritu, habremos obtenido poder sobre el pecado. Segundo, Él cumplirá la ley. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Es el cumplimiento de la ley de Moisés lo que ha producido la libertad que ahora tenemos en el Espíritu, pues Cristo nos justifica, Romanos capítulo 4, versículo 25, pero su Espíritu nos santifica. Número 3. Él te dará la mente de Dios. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. El campo de batalla del enemigo de nuestras almas es la mente humana, pues es allí donde él pone minas que corrompen los corazones. Son esos pensamientos contrarios a la palabra de Dios, en el momento en que los contemplamos, que le damos cabida en nosotros al enemigo. Pero es cuando los confesamos que cobran vida, y estos son los que hacen que tú y yo no podamos obtener el beneficio de una mente victoriosa, la mente de Cristo.
Así que será necesario que vigilemos constantemente aquellas cosas que permitimos que nuestros ojos vean, que nuestros oídos escuchen y que nuestra boca confiese. Sabemos bien que el árbol se conoce por sus frutos. Según los frutos espirituales que estemos produciendo, será la condición actual de nuestras mentes. ¿Por qué tener una mentalidad derrotada si podemos tener la mente de Cristo y los pensamientos de Dios? Número 4. Él te dará la justicia. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. La justicia de Dios obra en nosotros a través de su palabra. Por lo tanto, para que esta justicia obre en nosotros, será papel del Espíritu Santo hacer que la recordemos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 23 al 26, Jesús les explicó a sus discípulos de esta forma: El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Existen dos cosas: justicia y justificación. La justicia infunde, preserva y promueve la ley, que en nuestro caso es la vida espiritual, pero la justificación da el derecho a la vida y a la libertad. Un ejemplo claro de esto es el caso de aquel hombre que se presentó a la corte delante de un juez, esperando que todo el peso de la justicia cayera sobre él por sus múltiples delitos. Pero el juez, perdonándole sus faltas y dándole a este hombre una nueva oportunidad, tomó toda la evidencia de sus delitos e hizo que ésta fuera puesta en el fuego. La evidencia se ha consumido literalmente y ahora solo quedan cenizas. Ya no existe prueba alguna que pueda enjuiciar a aquel hombre. Ahora la justificación ha abolido el peso de la justicia y este hombre ha recobrado el derecho a la vida y a la libertad. Es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Tomó toda acta de decretos que nos era contraria y clavándola en la cruz, exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y ahora tú y yo tenemos como beneficio el derecho a la vida eterna y a la libertad en el Espíritu. Número 5. Él dará vida a tu cuerpo. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Romanos capítulo 8, versículo 11. Si aprendemos a caminar en los pasos del Espíritu y nos dejamos llevar por Él, caminaremos en salud y tendremos un cuerpo vivificado y fortalecido. Isaías capítulo 40, versículo 31 dice: Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. No podemos tener nuevas fuerzas si no somos renovados constantemente por el Espíritu Santo, pues Él es quien vivifica nuestros cuerpos. Número 6. Él traerá muerte al yo. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 12 al 14. Veamos lo siguiente. En el versículo 12 habla de que tenemos una obligación, somos deudores, pero no a la carne. Tenemos que vestir, alimentar y cuidar el cuerpo, pero no como a un amo, sino como a un criado del alma, y ésta sujeta al Espíritu para servir al Señor. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20 dice: ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. En el versículo 13 dice: Si vives conforme a la carne, vas a morir. Está hablando aquí de la muerte espiritual, no de la muerte física. En otras palabras, cuando damos lugar a las obras de la carne, nos secamos espiritualmente, pues hemos contristado al Espíritu Santo, apagando el fuego de nuestros corazones, y es aquí cuando la fuente de agua viva que fluye dentro de nosotros deja de fluir. El Espíritu Santo no obrará a menos que nosotros estemos dispuestos a morir a aquellas cosas que lo entristecen a Él. Nosotros debemos poner nuestra parte. Es aquí donde entra a operar el dominio propio, como lo expresa 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado.
Quitemos nuestra vista, nuestro oído, nuestra boca, nuestras manos y nuestros pies de todo lo que provee de combustible a la pasión por las cosas del mundo, y probamos combustible a la pasión por su presencia. En el versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si obedecemos los dos versículos anteriores, entonces seremos guiados por el Espíritu Santo y seremos llamados hijos de Dios. Número 7. Él te dará testimonio de tu salvación. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 15 al 16. Después de pasar por todos los beneficios que hemos visto anteriormente, es cuando ya tenemos una conciencia limpia de pecado. Por lo tanto, podemos estar seguros de nuestra salvación, pues el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Capítulo 7. Tomando el lugar de Vasti. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrarles las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Esther capítulo 1, versículos 1 al 5. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre a causa del vino, mandó a 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona real, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Esther capítulo 1, versículos 10 al 12. La historia de Esther tiene lugar durante el periodo de los 2 regresos de Jerusalén, dirigidos por Zorobabel y Esdras. En este libro de las Escrituras se muestra la manera en que una campesina llamada Esther logró llegar a ser reina de Persia. Dios había bendecido a Esther con gran belleza física. No obstante, fue la belleza de su corazón la que logró que la providencia de Dios se manifestara. No fue por casualidad que esta joven judía pasó de ser una total desconocida a convertirse en reina del imperio más poderoso del mundo. Al recorrer las páginas del libro de Esther, encuentro cierta tipología. El rey Asuero representa al Señor por la majestuosidad de su reino. La reina Vasti representa a aquellos cristianos que se han acostumbrado a la presencia del rey de tal forma que sus vidas se han convertido en vidas religiosas y se han olvidado de honrar y adorar al rey. Uno de los eunucos del rey, llamado Hegai, el cual era guarda de las mujeres, representa al Espíritu Santo como consejero, aquel que nos puede ayudar a permanecer delante de la presencia del rey. Y Esther representa a ese pueblo de Dios sediento por el rey y por su presencia misma, y no por el reino y sus beneficios. En el caso de la reina Vasti, el rey emitió un decreto que ordenaba que ella perdiera su lugar y que su lugar le fuese concedido a otra que fuese mejor que ella. Fue así como el rey recibió el consejo de reunir a todas las jóvenes vírgenes hermosas de entre todas las provincias, y que éstas fuesen puestas al cuidado de Hegai, eunuco del rey. Muchas mujeres, entre ellas jóvenes hijas de gente importante, llegaron a Susa, pero una mujer en particular captó la atención del eunuco Hegai. Su nombre era Esther. Todas estas jóvenes venían interesadas en las riquezas del reino, mas Esther estaba decididamente interesada en capturar el corazón del rey. Para ella, el reino había sido desplazado a un segundo plano. Es así que al pasar 12 meses de preparación, la doncella era llevada a la presencia del rey con todos los atavíos que ella deseara, los cuales, al salir de delante del rey, se convertían en pertenencias suyas. Ahora, imaginémonos esto. Ellas podían tomar cuanta joya preciosa y artículo de valor quisieran de entre las riquezas del rey. ¿Cómo entonces estas mujeres se presentarían ante el rey sabiendo que cuanto llevasen puesto se lo podían quedar?
Imagínate aquellas mujeres interesadas, cómo se habrán ataviado tal vez con diamantes, oro y rubíes. Podrían pensar, aunque el rey no me haga su reina, de todos modos todo lo que llevo puesto me pertenece, y saldrá enriquecida de este lugar. Era evidente para el rey lo que cada una de ellas quería. Ahora veamos la particularidad de Esther, una mujer sencilla, de la que tal vez dirían las demás: esta pobre campesina no tiene el linaje, el estatus ni la educación que nosotras podemos ofrecerle al rey. ¡Ja! Pobre campesina. Lo que ellas no sabían era que Esther tenía todos los atributos en su corazón que el rey andaba buscando. El rey no buscaba lo que buscaban los hombres. Él no buscaba algo visible. Él buscaba lo que no se ve, la belleza de su corazón. Esther comprendió lo que ellas no pudieron entender. El palacio, por más hermoso que fuera, no era más que una enorme casa vacía sin la presencia del rey. Esther tomó la decisión consciente de no perseguir solamente el estilo de vida del palacio, anhelaba ser su reina, amaría al rey. Ya que las concubinas solo tienen experiencias con el rey, pero su esposa tendrá el corazón del rey. ¿Cuál es tu papel delante del Rey de Reyes? ¿Eres concubina o verdaderamente anhelas ser su esposa? Escuchando al eunuco del rey. Cuando le llegó a Esther el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, el eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Esther capítulo 2, versículo 15. En los tiempos antiguos, los reyes acostumbraban tener hombres de confianza que se encargaban del cuidado de las mujeres. Generalmente, estos eran llamados eunucos y conocían los gustos del rey y sabían cómo satisfacerlo. En la actualidad, creo yo, que el Espíritu Santo está desarrollando una labor como la de los eunucos en aquel tiempo, pues Jesús, nuestro Rey, ha dejado el cuidado de su futura esposa en manos del Espíritu Santo, y el Espíritu mismo es quien está preparando a la novia, ataviándola y hermoseándola para que un día sea presentada digna delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por esta razón que debemos aprender a seguir el ejemplo de Esther, la cual, al escuchar a Hegai, entendió lo que el rey deseaba de una mujer. El Espíritu Santo está dispuesto a enseñarle al pueblo de Dios, a la futura esposa de Jesús, todas aquellas cosas que se requieren para conquistar su corazón. Al igual que Asuero, Dios no busca los atavíos externos, sino los del corazón. Él no desea de nosotros una experiencia pasajera, Él busca una relación eterna. El Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Espíritu Santo es un amigo verdaderamente poderoso. No hay otro que nos pueda acercar delante de la presencia de nuestro Rey como lo puede hacer Él. Jesús declaró: nadie viene al Padre sino a través del Hijo, y creo que nadie va al Hijo si no es porque el Espíritu Santo se encarga de convencer su corazón. Esther, al escuchar el consejo de Hegai, logró ganar el favor del rey y también de todos los que la veían. Esther capítulo 2 versículo 15. Y de la misma forma nos sucede a nosotros cuando aprendemos a escuchar el consejo del Espíritu Santo, pues Él nos da favor delante de Dios como también delante de los hombres. Interesados en el rey, no en el reino. La actitud de Esther fue la correcta. Su interior, sus pensamientos, su determinación, todo estaba concentrado en el rey. Es como el caso de aquel que corre una carrera. Sus sentidos están todos concentrados en llegar a la meta, evitando así cualquier tipo de distracción que pueda echar a perder su objetivo. No se trata de nosotros, se trata de Él. Deja de pensar, de evaluar, de medir. Concéntrate en Él. Nuestro propósito aquí en la tierra es el encuentro con Él, ya que nuestra relación con Él en la tierra va a determinar nuestra relación con Él en la eternidad. Todo lo que el hombre pueda alcanzar en la tierra no va a tener nada de valor comparado con lo que ya haya alcanzado en su relación con Dios para su eternidad. Si aprendemos a relacionarnos con Él, aprenderemos a vencer sus defensas, ya que muchos lo buscan solo por sus propios intereses. Como dice la Escritura, cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Dios. Pues muchos buscan a Dios por intereses económicos, políticos o de cualquier índole. La amistad con el Rey puede representar para muchos grandes beneficios. No obstante, si le buscamos a Él desinteresadamente, con una actitud de adoración, venceremos esas defensas y lograremos ser realmente confiables. Tu confidencia y tu sinceridad crearán una atmósfera de empatía e intimidad. Debes saber cómo te acercas. Recuerda que el rey quitará cualquiera de su presencia. ¿Recuerdas a Basti? Esto se convirtió en la mayor advertencia para la vida de Esther y también lo deberá ser para la nuestra. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Esther capítulo 2 versículos 17 al 18.
Capítulo final. La misión que nos ha sido encomendada. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos, capítulo 1, versículo 8. En el momento en que Jesús realizó su primera aparición pública, declaró cosas muy sorprendentes como: el reino de Dios se ha acercado. Posteriormente, él añadió otros detalles al decir: pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 20. En realidad, eso era algo que dejaba mucho que pensar. Dios ya no se encontraba en un lugar más allá de la oscuridad. Jesucristo mismo se puso a la cabeza del reino y demostró sus intenciones al expulsar a los demonios y al contrarrestar las operaciones malignas que se encontraban detrás de las opresiones y de la idolatría de esa época. El pueblo de Israel había orado: oh, si rompieses los cielos y descendieras. Isaías capítulo 64, versículo 1. Y es que eso fue exactamente lo que sucedió. En otras palabras, Dios superó sus expectativas. Ahora el reino de Dios, por medio de Jesucristo, había invadido las tinieblas que operaban sobre la tierra. Este no era un simple viaje de reconocimiento, sino el día de la victoria de nuestro Dios. Con Jesucristo al frente, la liberación, la luz y la verdad invadieron la tierra. Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas capítulo 10, versículo 18. El poderoso Espíritu Santo estaba obrando, no a través de agentes secretos, sino públicamente en las calles y sinagogas. Todo lo que Jesús realizó, lo hizo por medio de la persona del Espíritu Santo. Quizás, aunque existen 4 evangelios, la gran mayoría de los evangelistas hemos utilizado con mucha más frecuencia el evangelio de Juan, pues este tiene más versículos referentes a la salvación. En los demás evangelios, Jesús reveló el reino y nombró algo que nunca antes había sido totalmente revelado: que cada uno de nosotros debería pedirle a Dios que envíe al Espíritu Santo. Es este mismo Espíritu, nuestro amigo poderoso, aquel que capacitó a los profetas, el que hace de nosotros el ejército de la próxima victoria del reino de Dios. El Espíritu Santo nos está proveyendo de las municiones necesarias para pelear la batalla contra las fuerzas del infierno. Sin duda alguna, el Evangelio de Juan es el libro de la salvación. No obstante, es también el libro del Espíritu Santo. Como lo pudimos ver a través del recorrido de este libro, en los capítulos 14, 15 y 16 de dicho Evangelio, el Señor hizo énfasis a sus discípulos de que Él debía ir al Padre para que pudiese venir el Espíritu Santo. Él lo dijo claramente: es necesario, y lo hizo por el bienestar de cada uno de nosotros. Sin el Espíritu Santo, en el mundo todo estaría en las mismas condiciones en las que se encontraba en los tiempos del antiguo Israel, en tinieblas, sin poder alguno sobre los demonios, sin sanidad para los ciegos, cojos y enfermos, y lo peor de todo, sin que millones de personas tuviesen la posibilidad de acceder a la promesa de salvación. No obstante, Jesús inició una completa invasión a través del Espíritu Santo, la cual nosotros estamos llamados a continuar. Es el llamado de Dios a los hijos suyos aquí en la tierra: continuar desarrollando la labor que el Maestro empezó y ser testigos de su gloria y provocadores de ella. Pero para que esto suceda será necesario que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas para así recibir la investidura de poder de lo alto. En el libro de los Hechos se cuenta la historia acerca de los primeros eventos que sucedieron en el reino de Dios a medida que los discípulos entendían que el poder del Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos. Ahora, es necesario recalcar que durante el recorrido de este libro hemos sido exhortados a que seamos llenos del Espíritu. Jesús no dejó su obra en manos de hombres únicamente. De ser así, quizás el Evangelio hubiese desaparecido hace siglos y la Biblia ya se hubiera extinguido. Pero la buena noticia es que quien está al frente de esta batalla en la tierra no somos nosotros, sino que lo es nuestro amigo poderoso, el Espíritu Santo. Él es quien ha escogido a hombres y mujeres en todas partes del mundo a través de las generaciones para que la obra del reino continúe hasta que veamos a Cristo venir en las nubes y seamos arrebatados juntamente con Él. Él te ha escogido a ti y a mí para que nos adentremos en las filas de batalla y continuemos la obra gloriosa que le fue dada a los discípulos en el libro de los Hechos. Es más, me atrevería a decir que el libro de los Hechos aún lo seguimos escribiendo tú y yo. Nosotros no somos los agentes secretos del reino de Dios. Es por eso que tú y yo debemos hacernos a la tarea de predicar un evangelio seguido por señales y grandes maravillas para que el mundo crea en aquel que nos ha enviado. Es hora de alistarnos para ver el último gran avivamiento, el último y gran mover de Dios, tal vez lo que los teólogos llamarían la restauración de la iglesia primitiva. No permitas que otros escriban la historia, pues tú también puedes ser parte de ella y puedes escribirla. Jesús dijo que los profetas profetizaron hasta la llegada de Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, versículo 13. Nuestro llamado es distinto. Nosotros no estamos para pronunciar juicios, sino para anunciar las buenas nuevas de salvación a todos los perdidos.
Nosotros no somos llamados a proclamar condenación a las naciones, ni a anunciar tristeza, sino a proclamar la esperanza del Evangelio, una vida abundante en Cristo Jesús. Nosotros hacemos parte del ejército más poderoso, el ejército del reino de Dios. Fuimos investidos con el mismo espíritu de los profetas, pero para adelantar una labor diferente, la de proclamar el reino de Dios. No estamos para solo decirle al mundo que estamos en contra de la corrupción, la traición, el aborto y la maldad. Nosotros estamos para algo mayor que eso: mostrarle al mundo la llave que abre las celdas de las prisiones en que se encuentran a causa del pecado y sacar las víctimas de las tinieblas a la luz admirable en Jesucristo, llevándolos a la gloriosa libertad del reino de Dios. Hemos sido puestos en la tierra para hacer sal en medio de un mundo insípido y para preservar nuestra generación, también para dominar el ambiente y crear nuevos entornos con el poder del Espíritu Santo. Nosotros no fuimos llamados a construir fortalezas como muchos hoy piensan, construyendo denominaciones y dividiendo el cuerpo. Fuimos llamados a derribar las fortalezas para que un día en nuestras ciudades podamos reunirnos como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y así podamos habitar sin muros por causa de la multitud de pueblo en medio nuestro. El hombre divide, mas el Espíritu Santo nos hace uno en Cristo. Somos llamados a marchar hacia adelante en justicia y santidad. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan capítulo 16, versículo 8. Las fuerzas militantes del reino estarán aquí hasta el mismo momento en que nuestro gran capitán aparezca en las nubes y obtengamos la victoria final. No estamos aquí para combatir argumento contra argumento, ni entendimiento contra entendimiento, sino para ser los embajadores por medio del Espíritu y así anunciarle al mundo cuáles son los requisitos para la salvación. Arrepiéntanse y sean salvos. No le estamos dando al mundo una simple sugerencia, sino un ultimátum del amor de Dios. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Este reino de Dios no será establecido por la fuerza de los hombres, ni por poder humano. Será hecho por el Espíritu Santo, un amigo poderoso.